Cuando heredé la propiedad de 1,2 millones de dólares de mis abuelos, puse sigilosamente la escritura a mi nombre y pagué todo lo que debían. El viernes pasado, mi hermano apareció con nuestra madre y un abogado falso, agitando papeles y sonriendo. Para el fin de semana, estás fuera. Los dejé hablar. Luego dije, quizás quieras volver a leer el nombre en el título de propiedad. 2 días después, volvieron con una empresa de mudanzas. Y se quedaron helados cuando vieron a un abogado de verdad, de pie en el porche, junto a un oficial de policía. ¿Alguna vez has sentido que eres el único cuerdo en una familia llena de actores que nunca consiguieron el papel en el drama que creían merecer? Así es como describo mi vida. Me llamo Evan. Tengo 33 años, soy soltero, y soy tan común como cualquier otro hombre. Uso la misma sudadera 3 días seguidos cuando trabajo desde casa. Sé el nombre del perro de la barista que me atiende, y nunca, ni una sola vez, he publicado nada en Instagram. Pero de alguna manera, terminé en medio de una telenovela de la vida real, una que terminó con policías, abogados, y una traición familiar absolutamente impactante. Todavía no me creo del todo que haya pasado. Nunca pedí nada de esto. Lo único que hice fue heredar una casa e intentar hacer lo correcto. Pero supongo que, cuando hay dinero de por medio, hasta la sangre se enfría. Permíteme retroceder un poco. Mis abuelos, Henry y Margaret, eran el tipo de pareja de la vieja escuela que ya no se ve. Casados durante 57 años, criaron a 3 hijos, trabajaron hasta que sus espaldas no dieron para más, y nunca faltaron a la iglesia un domingo. Vivieron en la misma casa colonial de 2 pisos durante más de 4 décadas. Un lugar que, de alguna manera, todavía olía a rollos de canela recién horneados y a cera para madera. Esa casa era más que ladrillos y pintura. Era memoria. Era tradición. Era un lugar donde pasé cada mañana de Navidad hasta los 25 años, donde mi abuelo me enseñó a cambiar una llanta y mi abuela me mostró cómo hacer lasaña desde cero. Era un santuario lejos del desastre que era el resto de mi familia. Porque el resto de mi familia, bueno, digamos que no heredaron el sentido de lealtad de mis abuelos. Mi madre, Diane, es complicada. Mientras crecía, ella tenía esta habilidad para hacerte sentir que todo era tu culpa, incluso si no lo era. No era abusiva de la manera que muestran las películas, no físicamente, pero emocionalmente. Oh, era una maestra. La culpa era su instrumento favorito. Podía pulsarla como la cuerda de un violín, hasta que sentías la necesidad de disculparte por simplemente existir. Mi padre se fue cuando yo tenía 10 años, y ella se aseguró de que nunca olvidara quién arruinó a la familia. Alerta de spoiler, de alguna manera, fui yo. Y luego está mi hermano mayor, Caleb, el niño de oro, el que nunca podía hacer nada mal. Cuando abandonó la universidad después de 2 semestres, fue porque la universidad simplemente no está diseñada para gente como Caleb. Es demasiado inteligente para el sistema. Cuando destrozó el coche de mi madre durante una noche de copas, ella le compró uno nuevo. Mientras tanto, a mí una vez me castigaron por olvidar volver a ponerle la tapa a la pasta de dientes. Aprendí pronto que yo no formaba parte de su club. Yo era el que sobraba, pero no me importaba. No realmente. Tenía a mis abuelos, y ellos sí me veían. Cuando fallecieron, con una diferencia de 6 meses entre ellos, que en paz descansen, me golpeó muy duro. La abuela se fue primero, pacíficamente mientras dormía. El abuelo la siguió no mucho después. Todos decían que simplemente no podía vivir sin ella. En el funeral, mi madre y Caleb montaron un gran espectáculo de dolor, sollozando y aferrándose el uno al otro como si estuvieran protagonizando algún tipo de especial de Hallmark. Yo lo observé todo desde unas filas más atrás, con la mandíbula apretada, porque sabía lo poco que habían aparecido mientras la abuela estaba enferma. Yo era el que la llevaba a las citas. Yo era el que le surtía las recetas y ayudaba al abuelo a organizar las facturas cuando la mente de ella empezó a fallar. Ellos enviaron flores. Yo estuve presente. Esa fue siempre la diferencia. Cuando el abogado del abuelo me llamó unas semanas después para hablar del testamento, esperaba, no sé, tal vez un objeto sentimental, un reloj, una foto, algo pequeño. No esperaba la casa. Pero eso fue exactamente lo que me dejó. No dividida entre la familia, no en un fideicomiso.
Me dejó toda la propiedad valorada en alrededor de 1,2 millones de dólares, si contabas el terreno y la ubicación, exclusivamente a mí. Limpia y clara, aparte de una antigua línea de crédito que habían sacado para algunas reparaciones del hogar y facturas médicas. Al principio, quedé atónito. Luego, casi de inmediato, sentí una abrumadora sensación de culpa. Ya podía oír la voz de mi madre. ¿Cómo pudiste dejar que le hicieran esto a tu propia familia, a tu propio hermano? Nosotros también estamos pasando apuros, ¿sabes? Pero el abogado debió de sentir mi vacilación, porque dijo algo que se me quedó grabado. Tu abuelo me dijo que Evan era el único que siempre respondía, el único al que nunca había que pedirle nada. Esa casa es suya ahora. Él la cuidará. La respetará. Nunca olvidaré eso. Así que, la cuidé. No vendí la casa. No alardeé de ella. Puse sigilosamente la escritura a mi nombre, liquidé el saldo restante usando mis ahorros y parte de la herencia que el abuelo dejó en una cuenta separada, y mantuve todo al día. Impuestos, seguros, incluso las pequeñas cosas como volver a pintar la valla y sellar de nuevo el camino de entrada. Me mudé un mes después, no para presumir ni para poseer nada, sino porque sentía que era lo correcto, como si los estuviera honrando al mantener vivo el lugar. Por supuesto, no se lo conté a mi familia de inmediato. Ese no era un secreto que quisiera soltar durante la cena del domingo. Al principio, no hicieron preguntas. Caleb asumió que la casa estaba en proceso de sucesión y que todos nos la repartiríamos una vez que los abogados resolvieran las cosas. No lo corregí. Pensé que habría un momento y un lugar para sentarnos y explicarlo todo con calma. Legalmente, todo era mío, pero emocionalmente, ese es un campo de minas que debes atravesar con cuidado. Excepto que Caleb y mi madre no saben ir con cuidado. Ellos arrasan con todo. Empezó con cosas pequeñas, comentarios casuales, pequeñas pullas. Una vez, mencioné que iba a pintar el dormitorio de arriba y mi madre dijo, espero que no estés gastando demasiado. Querremos renovar el lugar como es debido una vez que esté a la venta. Levanté una ceja. A la venta, dijo ella con indiferencia. Quiero decir, obviamente, todos tendremos que estar de acuerdo en el comprador final. Pero ese lugar vale una fortuna, Evan. No te encariñes demasiado. Quise decir algo en ese momento. De verdad que quise, pero simplemente asentí y cambié de tema. Una parte de mí esperaba que ella se diera cuenta por sí misma, que se acercaran y preguntaran, oye, ¿qué puso realmente el abuelo en el testamento? Pero no, simplemente asumieron. Y luego empezaron a aparecer más. Caleb pasaba una vez a la semana. Al principio, era con el pretexto de ver cómo estaba, pero rápidamente se convirtió en el criticando todo lo que yo hacía. Realmente no deberías usar ese color de pintura. Hundirá el valor de reventa, dijo una vez, caminando por el pasillo como si fuera un agente inmobiliario en una visita. Otra vez, trajo a su novia, y la sorprendí tomándose selfies en la sala de estar diciendo, esta iluminación va a ser increíble una vez que tengamos el lugar y lo abramos. Ya tengo un tablero de Pinterest para la reforma. Era como si ya hubieran decidido que yo solo era un ocupa en su futura inversión. Mi madre no era mucho mejor. Trajo cajas de viejos trastos familiares, cosas que no quería en su propio apartamento y las tiró en el sótano. Esto pertenece aquí, dijo, sin siquiera preguntar. Es la casa de la familia. Mejor empezamos a despejar el desorden para cuando la preparemos para la venta. Hablaba como si ya fuera la dueña, como si simplemente hubiera asumido que la casa se dividiría por la mitad y que yo era una especie de cuidador glorificado mientras tanto. La cosa siguió escalando, pero el momento en que realmente supe que las cosas estaban a punto de descontrolarse llegó un jueves por la tarde, cuando encontré a Caleb en el garaje midiendo, con una cinta métrica en la mano, garabateando notas en su teléfono. Lo observé desde la puerta lateral, con un nudo en el estómago. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Ni siquiera levantó la vista. Solo tomando medidas. Estoy pensando en convertir esto en una casa de invitados o quizás en un estudio de música. Hay que modernizar este lugar, tío. El abuelo tenía buenos cimientos aquí, pero todo está anticuado. Finalmente, levantó la vista y sonrió. No te preocupes, puedes quedarte con tu habitación por ahora. Mi habitación.
No dije nada. Simplemente me di la vuelta y volví a entrar, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Me temblaban las manos. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de mí. No me veían como el propietario legítimo o el nieto que se ocupó de todo mientras ellos estaban ocupados fingiendo. No, me veían como un sustituto, un inconveniente temporal que se interponía en el camino de su recompensa económica. Y me di cuenta de que no solo iba a tener que explicarles las cosas. Iba a tener que defender lo que era mío. Pero no tenía ni idea de lo lejos que llegarían ni de lo que estaban planeando a continuación. Y cuando aparecieron en mi puerta ese viernes, sonriendo como si ya hubieran ganado, supe que me esperaba algo mucho más grande que una discusión familiar. Ese fue el día en que todo cambió. No dormí mucho la noche antes de que sucediera. Llámalo instinto, o tal vez solo el eco de la voz de mi abuelo diciéndome mantente alerta, chico, pero algo me había estado carcomiendo por dentro desde el martes. Fue entonces cuando recibí un mensaje de texto críptico de mi madre: no te sorprendas si las cosas se mueven rápido ahora. Déjate llevar. Será mejor para todos. Sin contexto, sin seguimiento. Respondí con un simple signo de interrogación. Lo dejó en leído. No podía quitármelo de la cabeza. Seguí repasando sus palabras mientras caminaba por los pasillos de la casa esa noche, pasando junto a retratos familiares que probablemente ellos no habían mirado en años. Me detuve frente a uno, yo a los 7 años, sin un diente de leche, sentado en el regazo del abuelo mientras la abuela me ajustaba la pajarita torcida. Caleb estaba en la esquina de la foto, con los brazos cruzados, con cara de querer estar en cualquier otro lugar. Incluso entonces, éramos diferentes. Por la mañana, el cielo estaba nublado, denso con esa pegajosa humedad de finales de verano que se adhiere a la piel. Preparé café y me quedé mirando por la ventana, tratando de convencerme de que estaba pensando demasiado, que el mensaje no significaba nada, que tal vez ella solo estaba emocional. A las 11:42 de la mañana en punto, sonó el timbre. No me sorprendió ver a Caleb allí de pie. Me sorprendió ver que no estaba solo. Detrás de él estaba mi madre, con los brazos cruzados como si estuviera a punto de despedir a alguien en una reunión de la asociación de padres. Y esta parte hizo que mi cerebro hiciera cortocircuito, un tipo con un traje barato sosteniendo una carpeta de Manila. Tenía la postura de alguien que jugaba a ser abogado más de lo que lo practicaba. Buenos días, canturreó Caleb, como si nos encontráramos para almorzar. Parpadeé. ¿Qué es esto? Mi madre dio un paso adelante. No queríamos que llegara a esto, Evan. Pero no nos has dejado otra opción. Otra opción, repetí, con el corazón latiéndome con fuerza. El tipo del abogado falso se aclaró la garganta. Señor Thatcher, Evan. Estoy aquí representando el patrimonio de la familia Thatcher y facilitando una orden para la transferencia de posesión de la propiedad. Me entregó la carpeta de Manila como si fuera una cesta de regalo. Dentro había unas cuantas hojas grapadas de lo que parecían plantillas genéricas. Una se titulaba Notificación de desalojo. Otra estaba etiquetada como Acuerdo provisional de activos. La mayor parte estaba llena de un lenguaje legal vago y torpe, y el nombre completo de Caleb estaba garabateado en la sección de Nuevo inquilino con bolígrafo. Lo miré fijamente, luego levanté la vista. ¿Qué es esta basura? Mi madre chasqueó la lengua. No seamos difíciles. La casa está siendo reasignada a la familia, como debería haber sido desde el principio. El testamento era claramente injusto. Hemos consultado a alguien, señaló con la cabeza al abogado de pacotilla, y resulta que tenemos más derechos de los que pensábamos. Caleb sonrió. Para el fin de semana, estás fuera. Era surrealista, como si lo hubieran ensayado, como si pensaran que podían echarme de mi propia casa con un farol. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente le extendí la carpeta a Caleb y le dije, quizás quieras volver a leer el nombre en el título de propiedad. Él se burló. ¿Qué título? No respondí, simplemente me di la vuelta y caminé por el pasillo hacia el despacho donde había guardado todos los documentos oficiales. Después de la transferencia de la escritura, volví sosteniendo el título certificado, completo con el sello del condado, la fecha y, lo más importante, mi nombre en letras grandes y negritas. Se lo entregué a su abogado. ¿Lo hojeó?
Su rostro palideció. Esto no es. Miró a mi madre. Ella se lo arrebató de las manos, con los ojos entrecerrados. Esto no es definitivo, espetó. Esto no significa nada. Es legalmente vinculante, dije, todavía tranquilo, pero mis manos comenzaban a temblar. ¿Quieres impugnarlo? Adelante. Pero no me vais a echar de ninguna parte. El silencio que siguió fue denso. Caleb finalmente resopló y murmuró, siempre fuiste un pequeño bicho raro y egoísta. Luego se fueron. Sin disculpas. Sin un ya hablaremos. Solo un portazo y el hedor a prepotencia flotando en el aire. Ojalá pudiera decir que eso fue lo peor. Pero fue solo el principio. Esa noche, no podía quedarme quieto. Caminé por la sala, la cocina, incluso el rellano de arriba. No dejaba de pensar en lo calculado que había sido todo. El abogado, los documentos falsos, la llegada coordinada. Realmente habían intentado tenderme una emboscada, como si yo fuera demasiado tonto para ver a través de ella. Pensé que tal vez ese sería el final. Quizás se habían dado cuenta de que habían ido demasiado lejos. Pero debería haberlo sabido. 2 días después, volví a casa del supermercado y encontré un camión de mudanzas aparcado en mi camino de entrada. Había 2 tipos descargando carretillas apiladas con cajas, ambas marcadas como Caleb, equipo de estudio. Parpadeé 2 veces, pensando que quizás se habían perdido. Entonces vi a Caleb con gafas de sol, bebiendo un café helado en el columpio de mi porche, con las piernas cruzadas como si fuera el dueño del lugar. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. No levantó la vista. Tomando lo que es mío. Uno de los operarios de la mudanza se volvió hacia mí, perplejo. ¿Usted es el propietario? Sí, dije. Esto no va a suceder. Vuelvan a meter todo. Ya hemos descargado la mitad, tío, respondió el tipo, frotándose la nuca. No me importa, espeté. Está invadiendo propiedad privada. Caleb se levantó ahora, claramente molesto. Esto no ha terminado, Evan, ¿crees que ese trozo de papel te convierte en el rey del castillo? Olvidas quién se ganó esta casa. Mamá y yo cuidamos de la abuela y el abuelo mucho antes de que tú vinieras a husmear. Me quedé boquiabierto. Ni siquiera los visitasteis en el hospital. Ese no es el punto, ladró. Entré directamente a la casa, pasando junto a él, cerré la puerta con llave y llamé a la policía. Aparecieron en 20 minutos. Se les pidió a los de la mudanza que se detuvieran de inmediato. Caleb intentó mostrarles de nuevo los documentos legales falsos, los mismos de antes. El oficial les echó un vistazo y dijo, señor, esto parece impreso de un sitio de plantillas gratuitas. Esto no es ejecutable. Caleb se puso a gritar. La policía le advirtió. Se fue con los de la mudanza, lanzando una última amenaza por encima del hombro. Acabas de cometer un gran error, Evan. Me quedé allí, en el camino de entrada, mucho después de que se fueran, con el corazón palpitante, el pecho apretado. Me había mantenido entero delante de todos, pero en cuanto volví a entrar, las compuertas se abrieron. Me dejé caer en el suelo del vestíbulo y me quedé allí sentado, mirando el viejo reloj de cuco de mis abuelos, que seguía marcando el tiempo como si nada hubiera pasado. Ese fue el momento en que realmente me di cuenta. No solo querían la casa. Querían borrarme de ella. De la historia, del recuerdo, de la herencia. No era suficiente con que hubieran ignorado el testamento del abuelo. No era suficiente con que no hubieran movido un dedo durante sus últimos meses. Querían reescribir la historia para poder presentarse a sí mismos como los herederos devotos y pintarme a mí como el ocupa que se interpuso en el camino. ¿Y la peor parte? Lo vi en los ojos de mi madre la última vez que me miró. Ella se lo creía. La mujer que me crió, que solía quitarle los bordes a mis sándwiches y arroparme con un beso en la frente. En algún momento del camino, dejó de verme como su hijo y empezó a verme como un obstáculo. Tardé un día entero en calmarme después de eso. Entonces llamé a un abogado de verdad. Su nombre era Jared Lansing. Un tipo alto, traje elegante, hablaba como un cirujano, tranquilo, preciso, y un poco intimidante cuando era necesario.
Revisó todo, la escritura, el testamento, el intento de desalojo, incluso el numerito del camión de mudanzas. Y no se anduvo con rodeos. Estás en tu derecho, dijo. Están fanfarroneando, y muy mal. Pero si quieres enviar un mensaje, uno que cale, sugiero que presentemos una orden de protección preventiva y notifiquemos a la oficina del registro del condado sobre un posible acoso relacionado con los derechos de propiedad. No evitará que sean unos cretinos, pero nos dará ventaja si escalan la situación. ¿Escalar cómo?, pregunté. Me miró directamente a los ojos. Si piensan que eres débil, podrían intentar algo más grande la próxima vez. Seguí su consejo. Firmé todos los formularios que me entregó, presenté todas las mociones. Tenía un contacto en la comisaría local. Resulta que Jared había ayudado al departamento en algunos casos de disputas de tierras, y en 2 días, tenía un horario de patrulla establecido para pasar por la propiedad todas las noches, por si acaso. No le conté nada de esto a mi madre ni a Caleb. Dejé que pensaran que seguía siendo el hermano pequeño, tranquilo y torpe. Dejé que asumieran que simplemente me escondería cuando las cosas se pusieran incómodas. Porque lo que no sabían era que ya había tenido suficiente. Y no iba a dejar que me quitaran una cosa más. Ni la casa, ni los recuerdos, ni mi paz. Simplemente no esperaba lo que sucedió después. Porque 4 días más tarde, volvieron. Y esta vez, no vinieron solos. Volvieron un viernes. Lo recuerdo porque estaba comiendo las sobras del restaurante tailandés de la calle 6 Pat Siyu, picante medio y viendo un viejo episodio de Frasier cuando oí el crujido de los neumáticos sobre la grava de enfrente. Al principio no le di mucha importancia. Quizás era el oficial de patrulla haciendo una ronda. Pero cuando miré por la ventana y vi el camión de nuevo, el mismo maldito camión de mudanzas de la semana pasada con un nuevo logo pegado en el lateral, sentí que se me caía el alma a los pies. Solo que esta vez, no era solo el camión. Había 2 coches detrás, el Mustang gris de Caleb y un sedán plateado que no reconocí. El sedán aparcó torcido en mi camino de entrada como si fuera el dueño del espacio. De él salió mi madre, con gafas de sol aunque estaba nublado, y caminando como si se dirigiera a un tribunal que sabía que ya había ganado. Y a su lado, de todas las personas, estaba el tío Frank. No había visto a Frank en años. Era el hermano menor del abuelo, el tipo que siempre tenía una historia ingeniosa y un puro en la chaqueta. De niño, lo recordaba como el tío divertido. Una vez me regaló una Game Boy y me dejó ver películas para adultos. Pero en algún momento de mi adolescencia, ese encanto comenzó a agriarse. Había quemado puentes por todo el árbol genealógico, estafas de préstamos, propuestas de negocios turbias, incluso intentó vender una de las cajas de joyas antiguas de la abuela en una casa de empeños y afirmó que ella le había dicho que podía. Desapareció después de eso. Y ahora estaba aquí de nuevo, sonriendo como si lo hubieran invitado a acción de gracias. No abrí la puerta. Observé desde la ventana cómo se amontonaban todos en el porche delantero. Caleb tocó el timbre 2 veces, luego golpeó fuerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá: Sal. Hagamos esto fácil. Fácil. Ahí estaba esa palabra otra vez. Como si esto fuera un malentendido. Como si fuera mi responsabilidad arreglarlo. No respondí. Llamé a Jared. Contestó al segundo tono. ¿Están de vuelta? Sí. Y trajeron al tío Frank. Hubo una pausa. Llama a la policía. Voy para allá ahora mismo. ¿Y si entran a la fuerza? Entonces tenemos un cargo de allanamiento. Pero no abras esa puerta, Evan. Así que no lo hice. En lugar de eso, me quedé allí, con el corazón latiendo en el pecho, mientras mi propia familia estaba en el porche como si fuera suyo. Caleb empezó a hablar lo suficientemente alto como para que lo oyera a través del cristal. Ya no estamos jugando, Evan. Estás ocupando ilegalmente un activo familiar. Eso no solo es egoísta, es ilegal. Vas a perderlo todo si sigues así. Mi madre intervino. No querrás que te arrastren por los tribunales, cariño. Les contaremos cómo manipulaste a tu abuelo. ¿Crees que se pondrán de tu lado después de escuchar cómo lo aislaste? Casi me río. ¿Aislarlo?
Yo viví en el hospital la mitad de esas noches mientras ella estaba de visita en retiros de yoga y publicando citas crípticas en Facebook. Frank finalmente habló. Vamos, chico. Eres más listo que todo esto. No querrás empezar una guerra con tu propia sangre. Vete con algo de dignidad y te dejaremos quedarte con una parte de la herencia. En efectivo, sin complicaciones. Era surrealista, como si estuviera viendo una mala obra de teatro desde la peor fila. Quería gritar. Quería salir corriendo y gritar, ¿os estáis escuchando? Pero no lo hice. Me quedé quieto, tal como dijo Jared. La policía apareció 12 minutos después. Un solo coche patrulla. El oficial Rance, un tipo bajo con una voz tranquila que ya había visitado la casa una vez antes. Salió y levantó la mano hacia el grupo. Voy a necesitar que todos salgan de la propiedad. Mi madre cambió de actitud inmediatamente. Esto es un asunto familiar, oficial. Tenemos papeles. Esta es nuestra casa también. No, señora, dijo él, sonando ya cansado. He visto los papeles. La escritura está a nombre de Evan. Están invadiendo propiedad privada. A menos que quieran que los esposen delante de un equipo de mudanzas, les sugiero que se vayan ahora. Frank parecía que iba a discutir, pero una mirada a la placa y se rindió. Caleb murmuró algo por lo bajo. Mi madre, ella se giró hacia la puerta una última vez y gritó a través de la madera, te arrepentirás de esto, Evan. Las familias no olvidan la traición. Luego se fueron de nuevo. Pero esta vez, me rompió. No por fuera. Me mantuve compuesto el tiempo suficiente para agradecer al oficial, asentir a los vecinos que espiaban desde detrás de sus persianas, y cerrar la puerta con llave. Pero en el segundo en que estuve solo, me derrumbé. Me dejé caer en el suelo de la cocina, acurrucado contra el lavavajillas como un niño, y lloré más fuerte de lo que había llorado en años. No solo de miedo o ira, sino de dolor. Dolor por la familia en la que solía creer. Por la idea de que en el fondo todavía se preocupaban por mí, que tal vez, solo tal vez, si les explicaba lo suficiente o les daba tiempo, cambiarían de opinión. Esa ilusión se hizo añicos en el suelo de baldosas de mi cocina, en algún lugar entre las amenazas de Caleb y las escalofriantes últimas palabras de mi madre. No salí de casa en 2 días. Dejé que la compra se pudriera en el coche. No respondí a los mensajes de texto. Ignoré los correos electrónicos del trabajo. Simplemente deambulé por los pasillos como un fantasma. Sin comer, sin hablar, sin dormir. La casa se sentía demasiado grande, de repente, demasiado silenciosa. Cada marco de fotos en la pared se burlaba de mí. Esto es lo que buscan, parecían susurrar. No a ti, solo esto. Toqué fondo alrededor de las 3 de la madrugada de la tercera noche. Me encontré en el viejo estudio del abuelo, sentado en su crujiente silla de cuero, hojeando un viejo álbum de fotos que guardaba en el cajón inferior. Cumpleaños, viajes de pesca, mañanas de Navidad con papel de regalo por todas partes. Caleb estaba en la mitad de las fotos, pero siempre parecía distraído. Yo estaba en las otras, siempre mirando a la abuela. Ella tenía una forma de sonreír con toda la cara. En la contraportada interior, el abuelo había escrito con un rotulador grueso, para Evan, que esta casa siempre sea un hogar. Volví a llorar. Pero no era el mismo tipo de llanto. No era desesperación. Era resolución. Porque recordé por qué estaba aquí, porque me la dieron. No porque fuera más listo o mejor, sino porque estuve presente. Porque me senté junto a la cama de la abuela cuando ella olvidó mi nombre pero aún así me tomó de la mano. Porque sostuve el brazo del abuelo mientras cojeaba por el jardín una última vez antes de que la morfina hiciera efecto. Porque estuve allí. No me dejaron la casa porque la mereciera. Me la dejaron porque me la gané. Y fue entonces cuando la niebla comenzó a disiparse. Me levanté. Abrí las ventanas. Me duché por primera vez en días. Le envié un mensaje a Jared, listo para contraatacar. Lo que vino después no fue llamativo. No fue dramático ni ruidoso. Fue constante. Empecé poco a poco, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la propiedad.
Actualicé el sistema de seguridad, instalé cámaras, luces con sensor de movimiento y un timbre inteligente que enviaba alertas directamente a mi teléfono. No lo publiqué, no alardeé, solo tomé precauciones. Luego, me puse serio con el trabajo. Llevaba años trabajando como autónomo en marketing digital, clientes decentes, buen sueldo, pero me había estado dejando llevar. Así que, me puse en contacto con algunos viejos conocidos, me presenté como si estuviera solicitando un trabajo en una empresa del Fortune 500. Conseguí 2 nuevos contratos en una semana. Uno de ellos era un contrato fijo que casi duplicó mis ingresos mensuales. El dinero significaba opciones. Las opciones significaban poder. Empecé a reservar un fondo de guerra. No para la venganza, todavía no, pero por si esto se alargaba en los tribunales. Jared me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento, completa con una advertencia notariada de que cualquier acoso adicional sería respondido con un litigio formal. Pero lo más importante, empecé a vivir de nuevo, no solo a sobrevivir. Me apunté a un gimnasio local, tomé clases de cocina los sábados y me reencontré con mi amigo de la universidad, Marcus, que acababa de volver a la ciudad. Me invitó a noches de trivia y a caminatas de fin de semana. Dije que sí, incluso cuando no me apetecía, especialmente cuando no me apetecía. La casa también empezó a cambiar. No físicamente, todavía no, sino espiritualmente. Pinté la sala de estar de un gris suave que a la abuela le habría encantado. Empecé a plantar hierbas en el patio trasero, albahaca, menta, romero. Pequeñas cosas, pero hacían que el lugar se sintiera mío. Incluso adopté un perro, un mestizo de 3 patas llamado Tucker, que ladraba como un maníaco cada vez que alguien se acercaba a menos de 5 pies de la línea de la propiedad. Dormía a los pies de mi cama como un guardia silencioso, roncando lo suficientemente fuerte como para ahogar a los fantasmas. Y lentamente, encontré la paz. Hasta el martes pasado. Fue entonces cuando Caleb hizo un último movimiento. Un sobrecertificado llegó a mi puerta. Dentro había una carta formal redactada por un nuevo abogado, uno de verdad esta vez, afirmando que el testamento había sido influenciado bajo coacción y que mi monopolización de los bienes familiares era tanto poco ética como legalmente cuestionable. Adjunta había una copia de una citación judicial. Me demandaban por todo, la casa, el contenido, incluso las tasas de alquiler atrasadas por vivir en la propiedad a la que, según ellos, les había negado el acceso. Era ridículo, pero también aterrador, porque ahora era oficial. No solo estaban jugando. Querían sangre. Miré los papeles con incredulidad. Luego cogí el teléfono, marqué el número de Jared y solo dije 4 palabras. Ahora empieza la guerra. No dormí la noche en que me notificaron. No porque tuviera miedo. Bueno, quizás un poco. Sino porque algo más se había apoderado de mí, claridad. Una claridad fría, dura y cristalina. Ese tipo de enfoque mental nítido que obtienes cuando finalmente aceptas que alguien te ha declarado la guerra y dejas de intentar hacer las paces. No más esperanzas de que entraran en razón. No más darles el beneficio de la duda. Esto era todo. Me llevaban a los tribunales. Iban a pararse frente a un juez y decir que manipulé a nuestro abuelo moribundo. Que les estaba impidiendo obtener lo que era legítimamente suyo. Que de alguna manera engañé a 2 personas que me querían más que a nadie en este planeta para que me dieran todo mientras mi madre y mi hermano. ¿Qué? ¿Solo miraban? Era insultante, pero también, era un regalo. Porque ahora podía quitarme los guantes. Esa noche, limpié el gran escritorio de roble en el estudio del abuelo, el que tenía el secante de cuero y el cajón que todavía olía débilmente a tabaco de pipa. Lo convertí en una mesa de guerra. Extendí todos los documentos que tenía, el testamento original, la escritura certificada, las facturas del hospital que había pagado, los recibos de impuestos sobre la propiedad, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto y correos electrónicos. Abrí mis copias de seguridad en la nube e imprimí todo lo que importaba. Luego llamé a Jared. Contestó con un seco, así que, ¿lo has visto? Lo he visto, dije. Vamos a hacer los pedazos. No se rió. Jared nunca se reía. Pero dijo, bien. Esa es la energía correcta. Nos reunimos al día siguiente en su oficina, estanterías del suelo al techo,
mesa de conferencias de cristal y una cafetera que siseaba como una máquina de vapor. Revisó todo lo que traje y asintió lentamente. No tienen un caso, dijo. Lo saben. Esto es una táctica de presión. Están tratando de desgastarte. No funcionará, dije. Lo sé. Pero no solo vamos a defenderte, añadió, hojeando la carpeta que traje. Vamos a contraatacar con fuerza. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo? Abrió su portátil. Primero, vamos a citar los registros financieros de Caleb. Él afirma que la casa es un bien ganancial. Bien. Veamos si ha estado declarando impuestos bajo esa suposición. ¿La ha declarado como un activo? ¿Ha pagado el seguro? ¿Ha contribuido un céntimo a su mantenimiento? Lo dudo. ¿Y si encontramos alguna mala conducta financiera por su parte, ingresos no declarados, deudas incobrables, podemos socavar su credibilidad como testigo? ¿Y mi madre? Ella será más difícil. Jugará la carta de la madre afligida, pero tenemos ángulos. Sacó los registros del hospital que había impreso, fechas y horas de las últimas estancias de la abuela y el abuelo. Tú estabas listado como el contacto principal de emergencia. Firmaste todos los formularios de tratamiento. Ellos no visitaron ni una sola vez en las últimas 4 semanas de vida del abuelo. Eso le importará a un juez, especialmente si traemos testigos de carácter. Eso me hizo dudar. ¿Quién testificaría por mí? Ya he hecho algunas llamadas, dijo Jared. La enfermera del hospicio, Anna, se acuerda de ti. Dijo que eras el único familiar que siempre llegaba a tiempo. Está dispuesta a escribir una declaración jurada, quizás incluso a testificar en persona. La recepcionista del hospital también. Aparentemente, recuerda cómo le llevabas donuts a tu abuelo todos los miércoles. Tragué saliva. Ni siquiera había pensado que esos momentos importaran. Pero el verdadero clavo en el ataúd, continuó Jared, va a ser el vídeo. Parpadeé. ¿Qué vídeo? Jared sonrió. Realmente sonrió por primera vez desde que lo conocí. Tu abuelo grabó algo. Dijo que el abogado que manejó el testamento, David Goldstein, lo llamó esta mañana. Dijo que se había olvidado hasta que mencioné el caso. Aparentemente, tu abuelo insistió en filmar un breve mensaje cuando firmó la versión final del testamento, solo para estar seguro. Se me secó la garganta. ¿Qué dijo? Ya lo verás. Fuimos a la oficina de Goldstein esa tarde. El lugar parecía como cualquier otro bufete de abogados de sucesiones, polvoriento, silencioso, revestido con paneles de roble y una alfombra verde apagado que no había estado de moda desde 1989. Goldstein mismo tenía unos 60 y tantos años, calvo con gafas de montura de alambre y la costumbre de pulirlas cada vez que tenía que decir algo incómodo. Nos dio la bienvenida y sacó una vieja unidad USB de su escritorio. Nadie ha visto esto excepto yo, dijo. Henry lo quería así. Dijo, si las cosas alguna vez se ponen feas, esto podría ayudar a resolverlo. Lo conectó a su computadora e hizo doble clic en un archivo llamado H-Thatcher-final MP4. La pantalla se puso negra. Luego apareció un rostro familiar, el abuelo, sentado en esta misma habitación, vestido con su mejor traje azul marino, con un aspecto frágil pero con los ojos agudos. Se aclaró la garganta y miró a la cámara. Si estáis viendo esto, comenzó, entonces algo ha salido mal, y odio que haya llegado a esto. Pero quiero dejar las cosas meridianamente claras. Estoy en mi sano juicio. He revisado este testamento con el señor Goldstein aquí presente, y sé exactamente lo que estoy haciendo. Hizo una pausa, luego se inclinó más cerca. Le dejo la casa a Evan. Solo a Evan. A nadie más. Porque es el único que se la ha ganado. Diane, si estás viendo esto, no es nada personal, pero no estuviste allí cuando tu madre te necesitó. Y Caleb, hijo, espero que encuentres tu camino, pero no será a través de esta casa. Esta casa pertenece a la única persona que nunca pidió nada, pero que siempre estuvo presente. Se echó hacia atrás. Eso es todo. Confío en que será suficiente. El vídeo terminó. El silencio se apoderó de la habitación.
No me di cuenta de que estaba llorando hasta que Jared colocó una caja de pañuelos frente a mí. ¿Podemos usar eso en el tribunal?, pregunté. Asintió. Oh, sí. Eso va a caer como un martillazo. Salí de la oficina sintiéndome 5 kilos más ligero, pero también con mucha más hambre. Porque ahora tenía lo que necesitaba, la verdad, los recibos, la voz del hombre que estaban tratando de borrar. Y era hora de darle la vuelta a la tortilla. De vuelta en casa, comencé a organizarme. Elaboré una cronología completa, cada interacción, cada jugarreta que habían hecho, hasta los mensajes de texto y los correos de voz. Jared me ayudó a formalizarlo en una declaración. Incluso señalé momentos en los que me habían acosado en público, como cuando Caleb me confrontó en un supermercado el mes pasado y me dijo, solo estás de ocupa en mi herencia. También añadimos eso al archivo. Ya no iba a jugar a la defensiva. Pero no me detuve ahí. Empecé a contactar a personas que conocían a mis abuelos, amigos de la iglesia, antiguos vecinos, incluso su jardinero, Tony. Pedí historias, recuerdos, cualquier cosa que pudiera dar color al tipo de personas que eran y al tipo de relación que tenían conmigo. Las respuestas llegaron a raudales. La señora Callahan, su vecina de enfrente, me envió una nota escaneada que la abuela había escrito, Evan me trajo tulipanes hoy. Siempre se acuerda de los pequeños detalles. Tony me contó que el abuelo una vez le dio una bonificación y le dijo, usa esto para el viaje escolar de tu hija. Evan habría hecho lo mismo. Quedó claro que esto no era solo un caso legal. Era una historia, mi historia, y la iba a contar a todo color, con cada recibo, cada foto, cada firma. Mientras tanto, Caleb y mamá continuaron con el teatro. Recibí otra carta de su abogado, un tipo de medio pelo de un bufete especializado en disputas familiares, ofreciendo llegar a un acuerdo para una distribución equitativa de los bienes si desocupaba la propiedad pacíficamente en 30 días. Respondí a través de Jared, mi cliente declina la oferta. Él es el único propietario legal, y cualquier acoso continuado será utilizado como prueba en una contrademanda formal. El tono cambió de inmediato. 2 días después, recibí un mensaje de voz de mamá. Esta vez, sin abogado falso de por medio. Solo su voz, quebradiza, exhausta y llena de veneno. Siempre te crees mucho mejor que nosotros, Evan. Pero no lo eres. Eres solo un niño asustado escondido detrás de papeles. Espero que disfrutes de tu casa vacía. Nadie vendrá a visitarte cuando seas viejo y estés solo. No respondí. En su lugar, se lo reenvié a Jared y lo añadí a la carpeta. Porque esto es lo que pasa con las trampas, llevan tiempo. Son silenciosas, deliberadas. No das un gran discurso. No muestras tus cartas. Simplemente reúnes tus piezas, una por una, hasta que la trampa está lista. Y cuando menos se lo esperan, cuando creen que todavía tienen el control, es cuando la activas. La fecha del juicio se fijó para dentro de 3 semanas. Rodeé el día en el calendario con tinta roja. Y luego, me puse a trabajar. El juicio estaba programado para un lunes. Llevé el traje azul marino de mi abuelo, el mismo que usó en ese vídeo. Me lo habían ajustado un poco, me quedaba un poco suelto de otra manera, pero me aseguré de no tocar el pin de la solapa, una pequeña águila de plata. El abuelo decía que le recordaba que debía mantenerse alerta y verlo todo. Podría haber usado ese consejo cuando todo esto empezó. Jared me encontró en las escaleras del juzgado, tan tranquilo como siempre. Sostenía un maletín de cuero y mordisqueaba el extremo de un bolígrafo como si estuviera esperando que comenzara una partida de ajedrez. ¿Estás listo?, preguntó. Asentí. ¿Más que listo? Bien, dijo. Porque hoy no se trata solo de demostrar que están equivocados. Se trata de demostrar que tenías razón al mantenerte firme. Entramos en la sala del tribunal y tomamos nuestros asientos en el lado derecho. Frente a nosotros se sentaron mi madre, Caleb y su nuevo abogado, un tipo rígido y demasiado seguro de sí mismo llamado Gregory Shaw, que se presentó como si creyera que estaba audicionando para un drama legal. No me saludó con la cabeza, simplemente abrió su carpeta como si ya supiera cómo terminaría el día. La jueza era una mujer de unos 50 años con el pelo corto y gris y ojos cansados. Su nombre era Honorable Jueza Cale Stinson, y desde el momento en que entró,
irradiaba un aire de justicia sin rodeos. El alguacil llamó el número del caso. Gregory se puso de pie y comenzó: Señoría, sostenemos que el testamento en cuestión fue firmado bajo coacción emocional, influenciado por el señor Evan Thatcher, quien había aislado a los difuntos señor y señora Thatcher de su familia durante su salud en declive. Además, demostraremos que los demandantes, la señora Diane Thatcher y su hijo Caleb, fueron injustamente excluidos de su legítima herencia debido a manipulación, coerción e influencia indebida. Sonaba ensayado, como un monólogo que había practicado en el espejo. Jared no se inmutó. Cuando fue su turno, se levantó lentamente, se ajustó las gafas y dijo: Señoría, demostraremos que mi cliente fue el único miembro de la familia consistentemente presente para los difuntos durante sus últimos años. Presentaremos documentación de apoyo financiero, emocional y médico proporcionado únicamente por el señor Thatcher mientras los demandantes estaban en gran parte ausentes. También proporcionaremos pruebas, incluida una declaración en vídeo directa del difunto, de que el testamento refleja sus verdaderos e independientes deseos, hechos con total claridad mental. La jueza asintió. ¿Proceda? El caso se desarrolló durante las siguientes horas. Primero, repasamos los hechos, el testamento, la transferencia notariada de la escritura, el pago de la hipoteca con la cuenta de herencia que el abuelo había dejado para ese propósito. Todo coincidía. Todo cuadraba. Gregory intentó encontrar lagunas, pero Jared desvió cada ataque con una precisión sin esfuerzo. Luego vino la parte que temía, las acusaciones. Gregory llamó a Caleb a testificar. Se pavoneó hasta el estrado, con una falsa humildad, y se pintó a sí mismo como el nieto devoto que lamentablemente no había estado allí en los últimos meses debido a problemas de trabajo y salud mental. Dijo que siempre tuvo la intención de visitar, que llamaba todas las semanas, y que había tenido un vínculo estrecho con el abuelo que fue manipulado y cortado por mí. Jared no objetó. Lo dejó hablar. Luego, cuando fue su turno para el contrainterrogatorio, Jared preguntó en voz baja: ¿puede nombrar el último medicamento que le recetaron a su abuelo? Caleb parpadeó. ¿Puede nombrar a su médico de cabecera? Yo. No recuerdo el nombre, pero... ¿puede decirnos el nombre de la enfermera de hospicio asignada a su cuidado? El rostro de Caleb se tensó. No memoricé todo eso, ¿vale? Ese no es el punto. Pero dijo que tenían un vínculo estrecho, ¿no sabría alguien con un vínculo estrecho quién lo estaba tratando? La jueza bajó la vista hacia sus notas. Caleb se calló. Luego Jared llamó a Anna, la enfermera del hospicio. Hablaba en voz baja pero con firmeza. Evan estaba allí casi todos los días, dijo. Hacía preguntas, tomaba notas. ¿Le traía café a su abuelo y libros de crucigramas a su abuela el resto de la familia? Nunca los vi. A continuación vino el vídeo. En el momento en que comenzó a reproducirse, se podía oír caer un alfiler. Caleb se removió en su asiento. Los ojos de mi madre se entrecerraron como si intentara encontrar un defecto en la grabación, pero no había ninguno. La voz del abuelo llenó la sala del tribunal, tranquila y deliberada, explicando exactamente por qué me dejó la casa a mí. No por favoritismo, sino por confianza. Cuando el vídeo terminó, nadie dijo una palabra durante 10 segundos completos. Luego la jueza se inclinó hacia adelante y dijo: gracias. Esa es una prueba muy convincente. Pero Jared no había terminado. Presentó los mensajes de texto de mi madre, los chantajes emocionales, las amenazas veladas, los mensajes de «te arrepentirás de esto». Sacó fotos de los daños que Caleb había causado cuando intentó mudarse, los suelos rayados, la lámpara rota, la factura de los de la mudanza que habían sido contratados bajo falsos pretextos. Y luego hizo algo que no esperaba. Presentó una contrademanda allí mismo por acoso, difamación y perturbación de la propiedad. Jared dijo: solicitamos una indemnización por daños y perjuicios por un monto de $47,000, que incluye reparaciones, honorarios legales y angustia emocional respaldada por los registros médicos del terapeuta del señor Thatcher. Gregory tartamudeó. Eso no fue revelado. Se está presentando ahora, señoría, respondió Jared con frialdad. Toda la documentación está presente. La jueza decretó un breve receso. Mi madre salió furiosa de la sala del tribunal. Caleb la siguió como un cachorro pateado. Yo me quedé sentado,
con las manos juntas, respirando lenta y constantemente. 10 minutos después, la jueza regresó. Habiendo revisado la documentación y escuchado los testimonios, no veo ninguna razón para creer que el testamento fue ejecutado bajo coacción. Es válido y vinculante. La propiedad pertenece legalmente al señor Evan Thatcher. Gregory intentó un último Ave María. Señoría, quizás podríamos solicitar un compromiso de reparto de bienes. La jueza Stinson lo interrumpió. No. Esa solicitud queda denegada. Luego se dirigió a mi madre y a Caleb. Además, considero que los demandados incurrieron en un patrón de acoso y tergiversación que ha hecho perder el tiempo y los recursos de este tribunal. Apruebo la contrademanda por daños y perjuicios por un monto de $41,500. Ligeramente menos de lo solicitado, pero suficiente para cubrir los costos verificados y la angustia emocional. Dio un golpe con el mazo. ¿Caso cerrado? Había terminado. Y fue glorioso. Las consecuencias llegaron rápido. Caleb intentó retrasar el pago. Jared solicitó un embargo de salario en una semana. Mi madre me envió un último mensaje de texto: le has dado la espalda a tu familia. Espero que disfrutes de la casa. ¿Solo? No respondí. No por malicia. Solo por paz. Porque estaba equivocada. No estaba solo. Tenía a Marcus. Tenía a mis vecinos. Tenía a Tucker, que en ese momento roncaba debajo de mi escritorio. Y tenía algo que ella nunca entendería: libertad. No solo la libertad de vivir en mi propia casa sin miedo, sino la libertad de ser yo mismo, de saber que había hecho lo correcto. De mantenerme firme frente a todo lo que me lanzaron y decir: fui fiel. Me mantuve en mi sitio. Ese fin de semana, organicé una cena. Nada grande, solo 6 personas. Marcus trajo vino. Anna, la enfermera del hospicio, vino con su esposo. Jared incluso pasó, vestido de manera informal por una vez, y trajo a su esposa e hijo. Hicimos una barbacoa en el patio trasero y comimos bajo las luces que finalmente había logrado colgar. En un momento dado, miré alrededor del patio las risas, la comida compartida, la calidez, y me di cuenta de que esta casa finalmente se sentía como un hogar de nuevo. Uno nuevo, construido no solo sobre viejos recuerdos, sino sobre nuevos comienzos. Esa noche, mientras cerraba y apagaba las luces, pasé por el estudio del abuelo. Me detuve, miré su foto en la estantería y sonreí. Tenías razón, susurré. No ganaron. Luego subí las escaleras, con los pasillos en silencio, el aire en paz, el futuro mío. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, dormí sin mirar por encima del hombro.